Dios te bendiga, mi querido hermano. El día de hoy yo quiero compartir contigo ese mensaje del cuarto ángel, ese mensaje que une su voz a la del tercer ángel. El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que es el mismo mensaje de la justificación por la fe que comenzó a darse en el año de 1888 a la iglesia adventista del séptimo día. Nada más que en 1888 no se dio el mensaje de forma completa, o al menos no se completó. Pero hoy en la actualidad Dios está levantando siervos para que den ese mensaje completo. Y hoy quiero presentarte al menos el corazón de ese mensaje. Si tú comprendes, mi querido hermano, lo que a continuación yo te voy a presentar, vas a entender todo el mensaje de la justificación por la fe. Así que quiero que estés atento, mi hermano. Pon atención. Que no haya ninguna distracción. Quiero que estés despierto a lo que te voy a decir. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto, mi hermano? Mira, si estás dormido, quiero que le hagas... ¿Ah? ¿Qué? Escucha bien lo que te voy a decir. Jesús, mira, si tú entiendes esto, mi hermano, vas a entender todo el mensaje. Este es un mensaje solemne. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Prepararnos para recibir a Cristo en las nubes cuando venga en gloria. ¿Tú crees que si esto no fuera algo serio, mi hermano, yo estaría aquí perdiendo mi tiempo tratando de presentar este mensaje por todas las formas que me sean posibles? Exponiéndome a que me señalen, que me tilden de loco, que me critiquen y que digan todo lo que quieran de mí. ¿Tú crees que si yo no estuviera convencido de esto, estaría aquí haciendo esto? Así que mira, pon atención, mi hermano, pon atención. ¿Estás despierto? Ok. Jesús no murió para expiar o pagar pecados de los ya justificados. ¿Escuchaste lo que te dije? Jesús no murió para expiar o pagar pecados de los ya justificados. Entonces, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué pagó Jesús en la cruz? Cristo pagó los pecados de toda la humanidad. ¿Pero qué pecados? Colosenses 2:14. Anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso murió Cristo, esas transgresiones que habían de la ley. Romanos 3:25 lo dice, los pecados pasados. Por eso murió Cristo Jesús. Y cuando Cristo muere, mi querido hermano, abre la puerta a la justificación. Y Cristo eliminó lo que te condenaba a ti y a mí. Y nos dejó, cuando nos justificó, nos dejó totalmente limpios. ¿Escuchaste lo que te dije? Jesús nos dejó totalmente limpios. ¿No es algo maravilloso eso? Para que tú, ahora y estando totalmente limpio, vivas una vida de santidad y entregado a Él.
Ahora, mira, esto va como por fases. Ya te presenté lo que hizo Jesús. Pagó por los pecados pasados, por eso que nos condenaban. Nos los perdonó y nos deja limpios para que el ser humano, cuando ya es justificado, viva una vida de santidad. Ahora que el ser humano ya es justificado, si por alguna razón peca, cae en el pecado por error, por debilidad, peca. Si Cristo murió por los pecados pasados, ahora que ya eres un justificado y pecas y pides perdón, Dios te va a perdonar. Pero ¿quién va a pagar por esos pecados? Recuerda que la paga del pecado es muerte. Y Dios es un Dios justo. Y Dios no va a dejar ni un solo pecado impune, porque Él es justo. Alguien tiene que pagar. Si Cristo pagó por los pasados, y ya después de que tú eres justificado, Cristo no murió para expiar esos pecados, ¿quién paga por esos? Te voy a decir quién. Levítico 16 lo llama Azazel, que también representa a Satanás. Van a decir algunos hermanos evangélicos, o sea que Azazel es corredentor con Cristo. Que por cierto, yo también en tiempo pasado creí el mensaje evangélico y amo de corazón a esa iglesia también, así como amo mi iglesia adventista del séptimo día, mi amada iglesia. No es mía, es de Jesús, pero yo digo mi amada porque pertenezco a ella. Entonces, algún hermano evangélico podría decir, o sea que Satanás va a ser corredentor con Cristo. ¿Cómo es posible que a Satanás, a Azazel, se le van a cargar los pecados arrepentidos y confesados de los ya justificados? Te voy a decir algo, mi hermano. Jesucristo expió o pagó los pecados pasados, el acta de decretos que nos condenaba, de forma voluntaria. ¿Escuchaste eso, mi hermano? De forma voluntaria. Azazel no va a pagar por esos pecados de forma voluntaria. No. Él no quiere pagar por esos pecados, pero lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Lo va a pagar porque Él es responsable de esos pecados. Porque fue Él quien te indujo a ti, que ya eres un justificado, a pecar. Fue Él. Él es el responsable. ¿Ok? Cristo paga por los pecados pasados. Cuando ya eres un justificado y pecas y te arrepientes y pides perdón, quien paga por esos pecados no es Jesús, es Azazel, pero no como voluntario, sino como responsable. ¿Ok? Ya te presenté 2 etapas. 3. Vamos por la 3. Antes te quiero decir lo siguiente. Mira, en el santuario terrenal
Nunca, jamás en la historia de ese santuario entró un solo pecado deliberado para ser expiado. No. ¿Quién pagaba por los pecados deliberados? Era la persona que los cometía. Pero los pecados que se cometían por hierro, por error, esos entraban en el santuario, se acumulaban durante todo el año y el día de la expiación o día del juicio se purificaba ese santuario. Y esos pecados que habían sido acumulados durante todo el año, esos pecados por error, eran colocados sobre Azazel. Lo que te venía diciendo. Quien era liberado en el desierto y ella moría. Símbolo de Satanás, quien quedará en este mundo desierto por 1000 años. Te dije, en el santuario terrenal nunca entró un pecado deliberado para ser expiado. Los que entraban eran pecados de ignorancia. Levítico 4. Todo el capítulo lo puedes estudiar. Hebreos 9 me parece, si no me equivoco. Ahí lo dice. ¿Qué es un pecado deliberado? Quiero dejar claro esto, porque yo sé que hay personas que se confunden con este término. Mira, primero, pecado es pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero hay diferencias entre las condiciones en las que se peca o el estado de conciencia en el que usted y yo pecamos. Hay diferencias. Te voy a poner un ejemplo de un pecado que no es deliberado y uno que sí es deliberado. Por ejemplo, algo personal mío. Cuando yo era nuevo en la fe adventista, recién bautizado, yo pensaba, escucha bien, yo pensaba que trabajar el sábado no era pecado. No conocía realmente la luz o la verdad del sábado. Y yo creía que no era pecado trabajar los sábados. Pero cuando empiezo a estudiar, mira, yo creía que no era pecado, pero sí era pecado. Era pecado, pero yo creía que no. Ese era un pecado de ignorancia. Pero cuando comencé a estudiar las Sagradas Escrituras y me doy cuenta de que hay un juicio investigador y que la norma por la cual tú y yo vamos a ser juzgados y la norma a la cual se va a comparar nuestra vida es esa ley de la libertad, los 10 mandamientos. Y cuando estudio, mis hermanos, en la Biblia, el santuario que era una sombra del santuario celestial, el santuario terrenal, y que todas las ceremonias que aquí se realizaban, todas las fiestas solemnes que se realizaban en el santuario terrenal, cuando me doy cuenta que todo eso era una sombra del verdadero santuario que está en el cielo, que las verdaderas ceremonias se realizan en el cielo, que lo que estaba aquí solo era una sombra, una fotocopia para enseñarnos a nosotros el plan de la salvación. Y cuando me doy cuenta que en el lugar santísimo del santuario terrenal estaba una arca, y dentro de esa arca los 10 mandamientos, y que dentro de esos 10 mandamientos se encontraba uno que decía: acuérdate, que es el cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás
y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. O sea que ese día tienes que dedicárselo total a Dios. Los otros días también, pero ese día es especial para Dios. Y me doy cuenta de eso, mi hermano, que en el santuario celestial se encuentra la verdadera arca con los verdaderos 10 mandamientos, y que allí también está el mandamiento del sábado. Entonces me di cuenta que trabajar en sábado era pecado. Porque pecado, dice Primera de Juan 3:4, que es transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, la que escribió él con su dedo en tablas de piedra. Cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta que trabajar el sábado era pecado. Yo lo estaba transgrediendo, estaba pecando, pero estaba pecando en ignorancia. Ese es un pecado de ignorancia. Pero ahora que yo ya conozco que trabajar los sábados y no dedicárselo el sábado a Dios es pecado, y si aún así yo transgredo el día sábado, lo quebranto, lo violo y voy a trabajar y no se lo dedico a Dios, ahora que yo ya sé que esto es pecado, entonces eso sería un pecado deliberado, a sabiendas que tú ya sabes lo que estás haciendo, pero aún así lo haces. Eso es un pecado deliberado. Pecados como ese, deliberados, nunca entraron al santuario terrenal, que era una sombra del santuario celestial. Solo entraron pecados por error. Levítico 4, búscalo ahí. Yo no me estoy inventando esto. Y aquí viene la pregunta, mi querido hermano. Porque, mira, si al santuario terrenal no entraban pecados deliberados para ser expiados y finalmente colocados sobre Azazel, al santuario celestial tampoco van a entrar para ser expiados. Se registran, sí, pero no para ser expiados. En el santuario celestial no entran pecados deliberados para ser expiados. Solo son los pecados por ignorancia. ¿Por qué? Porque el pecado deliberado no se le puede adjudicar culpabilidad de ese pecado a Azazel. Porque Azazel no es responsable de pecados deliberados, y Dios es un Dios justo. Aún en ese punto, en esos puntos tan minuciosos, Dios es un Dios justo. No le va a cargar pecados deliberados a Azazel, porque él no es responsable de esos pecados deliberados. ¿Y quién es el responsable entonces por los pecados deliberados? La persona que los cometió. Ahora la pregunta. ¿Significa entonces que si yo ya fui justificado y pequé deliberadamente, hermano, podrá decir, y yo pequé deliberadamente, estoy ahora perdido? No estás perdido, mi hermano. Todavía hay una esperanza. Mira cómo es el amor de Dios tan grande. Todavía hay una esperanza. Hay una salida. ¿Quieres que te diga cuál es esa salida? Mira, aunque yo ya parezca disco rayado con esto,
Te lo voy a decir. ¿Cuál es esa salida? Y yo quiero, hermano, que estés atento a esto también. Esto es tan simple, hermano, sencillo. Por eso te lo estoy tratando de presentar despacio, para que lo entiendas, lo comprendas. Y si tú no lo entiendes, mi hermano, yo te voy a recomendar que te hagas del brazo derecho de ese mensaje. Usted, como adventista del séptimo día, usted ya debe saber cuál es el brazo derecho de ese mensaje. La Reforma Pro Salud, que te va a ayudar a tener una mente más clara, no estar con tu mente embotada, para que te ayude a entenderlo. Escucha bien, hermano, cuál es la salida de este mensaje, de esa condición. ¿Sabía usted que Cristo solo murió? Yo quiero que sea sincero. ¿Sabía usted que Cristo no murió para pagar o expiar pecados de los ya justificados? ¿Sabía usted eso? Que Cristo solo murió por los pecados pasados, como dice Romanos 3:25, Colosenses 2:14. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que cuando usted ya es justificado y peca y pide perdón y es perdonado, esos pecados no se le cargan a Cristo, sino a Azazel como responsable, no como voluntario? ¿Sabía usted eso? Y que si peca deliberadamente, después de haber sido justificado, esos pecados, quien paga por esos pecados es la persona que los cometió, y que no hay una base legal para dar perdón a esos pecados, sino que quien paga por esos pecados es la persona que los cometió, porque no se le pueden cargar a Azazel pecados de los cuales él no es responsable, y tampoco a Cristo, porque Cristo pagó fue por los pecados pasados. ¿Sabía usted todo eso? Alguien podría decir: no, hermano, yo no sabía eso. Y es humilde y acepta y dice: yo no sabía eso. Ahí está su salida. Esto es para las personas que ya habían sido justificadas y que cayeron en pecados deliberados, que no conocían esta luz, este mensaje, que no es una nueva luz, es una nueva iluminación de algo ya dado, algo que ya estaba ahí en las Escrituras. Una iluminación sobre eso que ya estaba ahí en las Escrituras y que nosotros no comprendíamos. Porque una nueva luz es algo nuevo que se añade al canon bíblico. Es una nueva iluminación, mi hermano. Es el mensaje del cuarto ángel que viene a reforzar los otros tres mensajes, que viene a darle poder al pueblo de Dios y a su mensaje. ¿Sabía usted de eso? ¿Conocía usted ya esta luz del mensaje del cuarto ángel? Si no lo sabía, mi hermano, esa es su salida. No me vaya a salir, hermano, como me dijo alguien. No, nosotros ya sabemos eso, ya estamos cansados más bien de escuchar eso. Eso ya lo sabíamos. Seamos sinceros, hermano. ¿Sabía usted eso? Que Cristo no murió para pagar pecados de los ya justificados, que si peca usted ya siendo un justificado, su pecado no va a Jesús a la cruz del Calvario, sino a Azazel como responsable, y que si peca deliberadamente ya no hay base legal para que usted sea perdonado. Si usted no sabía eso, entonces ahí está su salida. Dios va a tomar ese pecado como un pecado de ignorancia.
Por eso en Hechos 17:30 dice: ahora Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Porque Dios va a tomar esos pecados como pecados, aunque sean deliberados, y se los va a acreditar o a adjudicar o a cargar a Azazel como responsable, porque Él es quien nos mantuvo a nosotros en ignorancia de este mensaje del cuarto ángel. Número 4. Ya te presenté 3 puntos. Y este punto es el punto más neurálgico que te voy a presentar. Y es donde se causa más oposición a este mensaje o menor comprensión. Y si yo ya había sido justificado, ya conocía la luz del mensaje del cuarto ángel, y aún así pequé deliberadamente, ¿significa que ya estoy totalmente perdido? Escucha bien, mi hermano, lo que te voy a decir. No me corresponde a mí decirte si ya estás perdido. Eso lo determina Cristo en el santuario celestial a través del juicio investigador. Decir si tú ya estás perdido o no, eso no me corresponde a mí. Pero algo sí sé y te lo voy a decir. De que si pecas deliberadamente, después, o sea, a sabiendas, después de conocer este mensaje del cuarto ángel, de que Cristo no murió por pecados de los ya justificados, de que quien paga por los pecados confesados y arrepentidos de los ya justificados es Azazel, y que no hay una base legal para perdonar pecados deliberados de los ya justificados. Después que tú conociste eso y pecas deliberadamente, déjame decirte, mi hermano, que te estás poniendo en un punto peligrosísimo en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 6, del 4 al 6, que es imposible que los que una vez conocieron esta luz, toda la luz de la verdad, y recayeron, ¿en qué? En pecado deliberado, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del ser humano cada vez que peca se endurece más y más y más. Y si pecas deliberadamente después de conocer esta luz, este mensaje, tu corazón se va a endurecer tanto que ya no vas a responder al llamado del Espíritu Santo, llamándote al arrepentimiento para que se desarrolle en ti un arrepentimiento genuino, porque es Dios quien da el arrepentimiento. Pero tú ya no vas a responder a la voz del Espíritu Santo. Dios va a querer salvarte, porque eso sí, Dios siempre va a querer salvarte. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus pecados y vuelva de sus malos caminos. Eso es lo que Dios quiere. Dios siempre va a querer salvarte, pero Dios no va a poder salvarte. ¿Por qué? Porque tu corazón se va a endurecer tanto que ya no vas a responder a la voz del Espíritu Santo. No va a ser culpa de Dios, va a ser porque tú, mi hermano, si es que
pecas deliberadamente, te pusiste en esa condición. Te pusiste en ese lugar. Mi hermano. Pero, escucha bien esto otro que te voy a decir. Mira, número uno, no existe, yo quiero que esto quede claro, no existe una base legal para que Dios perdone pecados totalmente deliberados, de los ya justificados. Porque si Jesús pagó por los pecados de los pecados pasados, y a Azazel se le cargan los pecados de los ya justificados, los pecados por error, por debilidad o ignorancia, ¿a quién se le van a cargar esos pecados totalmente deliberados? Si Azazel no es responsable y si Cristo pagó fue por los pasados. ¿Estás viendo que no hay una base legal? ¿A quién se le van a cargar esos pecados? Ahí el único que tiene que pagar por esos pecados es la persona que los cometió. No existe una base legal. Pero si por alguna razón, mira, es que estoy presentándote hasta lo último que una persona podría pensar en cuanto a esto. Si por alguna razón, alguna persona, aunque la Biblia dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento después de haber conocido esta luz y recaer en lo mismo, que el corazón se endurece, dice segunda de Pedro. La Biblia dice que es imposible, pero si por alguna razón esa persona responde a eso, al llamado, a la voz del Espíritu Santo llamándolo al arrepentimiento, y responde y se arrepiente, pregúntate esto: ¿a quién se le van a encargar esos pecados? ¿Cuál es la base legal? Solo existe una forma, mi hermano. Yo no encuentro otra. Para que esa persona se le perdone ese pecado totalmente deliberado. Solo hay una forma. Si respondiera, pues, al arrepentimiento al cual lo llama el Espíritu Santo, si respondiera a eso, si su corazón de alguna manera se ablanda y responde a la voz del Espíritu Santo. Que la Biblia dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento después de eso, después de conocer este mensaje. ¿Sabe cuál es esa forma en la cual esa persona, la base legal por la cual esa persona podría ser perdonada? Porque esto, mi hermano, esto sería una nueva rebelión. Esto sería una nueva rebelión, una nueva acta de decretos, unos nuevos pecados pasados. ¿Sabes cuál es la única forma? Que Cristo muriera otra vez para expiar ese pecado. Algo que la Biblia dice que no va a ocurrir. Ve lo solemne, mi hermano, de este mensaje. ¿Dónde es mejor estar, hermano? ¿Estar en el mundo perdido o estar en Cristo y tener la salvación segura? Porque solo en Él existe el poder para mantenernos en la santidad. ¿Y sabes qué? Ese poder te lo da cuando eres justificado. Mi hermano, esto es poderoso. Esto le da una bofetada en el rostro a Satanás. Porque Satanás dice: es imposible
dejar de pecar. O sea, él dice, es imposible guardar los mandamientos de Dios, y él quiere demostrar que es imposible. Pero Dios dice que sí es posible. Reclamemos esa promesa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Judas 24, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Son promesas de Dios. Te quedan dos caminos, mi hermano. Yo ya escogí el mío. Por la gracia de Cristo, yo quiero vivir esa vida a la cual Dios nos llama. Pero a ti te quedan dos. O crees este mensaje o lo rechazas. Pero te voy a decir una cosa. Si al final resulta que este mensaje era una mentira, el hecho de que tú hayas vivido una vida de santidad o por el poder de Cristo, porque eso es lo que Dios nos llama a nosotros, a vivir una vida de santidad. El hecho de haber vivido una vida de santidad por la gracia de Cristo no te va a llevar a perder absolutamente nada en esta vida. Y si era mentira esto, y al final sí, los pecados deliberados sí podían, se le cargaban a alguien, ahí a Jesús también, o a Azazel. Si resulta que esta era mentira, tampoco habrás perdido nada. Si vives en santidad, no perderás nada. Si vives allá en la pecaminosidad, estando en la iglesia y en la pecaminosidad, y esto era mentira, pues, y al final te arrepientes y Dios te perdona, tampoco habrás perdido nada. Pero si esto es verdad, mi hermano, ¿y qué es verdad? Es verdad. Si vives la vida de santidad, habrás cumplido el propósito que Dios quiere para tu vida. Pero si tú ignoras esto y vives una vida en pecaminosidad, en pecado, aún después de haber sido justificado, te pregunto, ¿qué habrás perdido? Lo habrás perdido todo. La salvación. Lo habrás perdido todo. ¿Ves que nos sale mejor creer? Porque esto es verdad, mi hermano. Esta es la verdad. No hay una base legal ya para pecados deliberados, para perdón de pecados deliberados después de haber conocido este mensaje. No la hay, porque no hay a quien se le van a cargar. Y Dios es un Dios justo. No va a dejar impune esos pecados. Alguien tiene que pagarlos. Mi hermano, este es el mensaje que nos prepara para recibir a Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Que vivamos en santidad. Que estemos listos para recibir a Cristo en las nubes. En las nubes de los cielos, que estemos listos y que digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Cuando este mundo esté convulsionando, cuando haya conmoción en todos los elementos de este mundo. El propósito es que estemos listos para eso, para la venida de Cristo, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Ese es el propósito de este mensaje. Ahora, mi hermano querido, si a nosotros nos dicen, o ahora que ya hemos creído este mensaje, si ya lo has creído, entonces ¿qué nos queda? Y esto sí es algo, hermanos, que nos debería sacudir también. Es algo que va a ser aún más poderoso que este mensaje. ¿Sabe qué es? Ahora hay que demostrar a todos esos que dicen, y aún a Satanás que dice que es imposible guardar la ley de Dios, demostrar con nuestra vida y ejemplo que sí es posible. Y eso va a ser más poderoso que aún estas palabras que estás escuchando. Porque el testimonio va a ser poderoso, mi hermano. Y el testimonio de nuestro carácter semejante al de Cristo es el que va a iluminar la tierra con su gloria. Y va a derrumbar todas esas falsas doctrinas de Babilonia. Ese evangelio sin poder va a ser derribado y Babilonia va a caer. Caerá la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, con su carácter, con su testimonio, demostró al mundo que era posible guardar los mandamientos de Dios. Y así la tierra se iluminará con la gloria de Dios. ¿Estás entendiendo, mi hermano, este mensaje? Esto es poderoso. Depende de ti si lo crees o no. Que Dios te bendiga.